Ese mismo año es nombrado jefe de la Haganá, el grupo armado de defensa de los judíos de Palestina prohibido por los británicos. En abril de 1936, los árabes lanzan un llamamiento a la huelga general exigiendo el fin de la inmigración y la prohibición de vender más tierras a los judíos. La oposición árabe-palestina culmina con la Gran Revuelta de 1936. Se oponen al sionismo y a la presencia británica en Palestina. Las revueltas se saldan con un número muy elevado de muertes. Varios cientos de árabes serán abatidos por los ingleses y más de 300 judíos hallarán también la muerte. El Alto Comité Árabe se constituye en octubre bajo la dirección del Gran Muftí de Jerusalén, Amin al-Husseini. El historiador Haggai Horowitz escribe: la primera señal del cambio de objetivo del movimiento nacional árabe se manifestó en el compromiso del Gran Muftí de Jerusalén con Hitler. Por primera vez, el peligro que amenazaba nuestra existencia se hizo evidente. Ya no era algo imaginario. Fue el mazazo que cambió la naturaleza del conflicto y nuestra estrategia de combate. Los nazis ya han promulgado las leyes de Nuremberg y la vida de millones de judíos corre peligro en Europa cuando los británicos cortan las rutas de emigración a Palestina. Los que quieren huir del Reich no tienen muchas alternativas. Las demás naciones también cierran sus puertas a los judíos. En Estados Unidos, las cuotas de inmigración fijadas por el Congreso restringen drásticamente la llegada de refugiados de Alemania y Austria. En julio de 1938, la conferencia de Evian, dedicada a la acogida de los judíos perseguidos en Alemania, es un fracaso. De los 32 países representados, ninguno accederá a abrir sus fronteras. Ante la amenaza de una guerra con Alemania, los ingleses, que quieren evitar que los árabes se sumen a las fuerzas del eje, organiza la conferencia de St. James en febrero de 1939. Por primera vez reúne a judíos y árabes, pero las delegaciones árabes se niegan a hablar con la agencia judía. Los británicos consideran que Palestina es un polvorín. Publican un nuevo libro blanco que reduce considerablemente la llegada de inmigrantes y afirma sin ambages que no tienen la menor intención de crear un Estado judío en Palestina. Hitler acaba de invadir Polonia. Comienza la Segunda Guerra Mundial. Palestina vive bajo la amenaza de un avance de las fuerzas alemanas dirigidas por Rommel presentes en el continente africano. Ben Gurión declara: ayudaremos a los británicos en la guerra como si no hubiera libro blanco y lucharemos contra el libro blanco como si no hubiera guerra. Tras un acuerdo entre el Estado Mayor de la Haganá y el del ejército británico, se decide crear una fuerza compuesta de voluntarios judíos en el seno del ejército británico para combatir las fuerzas nazis. Seguía llegando aquí gente, unos cuantos miles de personas, y contaban lo que estaba pasando. Se pensaba que lo peor que podía existir eran los guetos. Pero los recién llegados empezaron a dar informaciones alarmantes sobre Polonia, noticias dramáticas, muy duras, masacres colectivas en muchos lugares. No se lo creyeron. Al principio a la gente le resultó inconcebible. Pensaba que eran pogromos, muestras de antisemitismo. Sonaba tan horrible que no podía ser verdad. Y poco a poco, para finales de año, empezó a imponerse esa imagen tan dramática de los hechos y el uso de métodos atroces, con gente enterrada viva, padres obligados a enterrar a sus hijos y, por supuesto, ejecuciones por fusilamiento delante de fosas comunes. En 1942 llegó aquí un telegrama que decía que Himmler había decidido matar, antes de finales de ese año, entre 3,5 millones y 4 millones de judíos, con un gas llamado ácido prúsico, en lugares específicos. Ese telegrama parecía tan inverosímil que se quedó en el fondo de un cajón. Pero llegó un primer grupo de refugiados que recorrió el país diciendo: camaradas, está pasando de verdad. Es terrible. Y lo están haciendo metódicamente. ¿Cómo puedes oír algo semejante cuando toda tu familia vive en Europa? Quiere decir que has perdido a tu familia y a tu comunidad. La Segunda Guerra Mundial se acaba.
Pero la victoria de los aliados sobre la Alemania nazi no modifica la política de los británicos. Londres sigue rechazando la inmigración de los refugiados a Palestina, pese a que 100.000 supervivientes judíos de Europa no tienen a dónde ir. La guerra se había acabado, pero la Shoah no. Los judíos empezaron a regresar a Polonia, Lituania, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, con la idea de volver a ocupar sus casas, pero estaban ocupadas por otros y los mataban. Solo en Polonia masacraron a más de 2.000 judíos entre 1945 y 46. Siempre se menciona el pogromo de Kielce, pero no fue más que uno de muchos. La llamada Operación Iglú permitirá a los ingleses deportar a Chipre a los judíos que tratan de llegar a Palestina. En sus circulares internas lo califican púdicamente de transbordo y desplazamiento para no invocar el espectro de las deportaciones. Nada más atracar en el puerto de Haifa los barcos atestados de inmigrantes clandestinos, las fuerzas británicas que los aguardaban los evacúan y los transfieren a Chipre a bordo de barcos jaula. Más de 50.000 judíos transitarán por estos campamentos rodeados de alambradas y vigilados por militares armados. En su mayoría son supervivientes de la Shoah. La filósofa Hannah Arendt escribe: los campos de internamiento en Chipre solo son posibles porque a todo el mundo les parecen humanos comparados con Auschwitz. En junio de 1946, los ingleses lanzan la Operación Ágata. Durante un registro encuentran documentos que confirman que la agencia judía aprobaba las operaciones de sabotaje. Deciden dar un golpe de efecto. 2.700 personas son arrestadas, un golpe muy duro para los sionistas. Un mes más tarde, unos hombres del Lehi, el grupo paramilitar judío, hacen volar el Hotel King David, el cuartel general británico, provocando la muerte de 91 personas. Paradójicamente, ese atentado condenado en el mundo entero precipitará los acontecimientos a favor de la causa sionista. Los británicos comprenden que no van a poder seguir plantando cara a unas organizaciones judías cada vez mejor estructuradas y optan por la retirada. Poco a poco fue aumentando la atmósfera de hostilidad hasta que en 1947 la situación terminó de deteriorarse. A petición de los británicos, la ONU nombra en abril de 1947 una comisión de investigación internacional. El informe final recomienda la creación de un Estado judío y un Estado árabe. Sorprendida por la decisión, Gran Bretaña rechaza esta propuesta de partición y declara que abandonará su mandato en 6 meses. No cabe duda de que la Shoah influyó en gran parte de los miembros de Naciones Unidas. La misión de la ONU vino aquí y vio los campos de refugiados de los judíos en Europa. Y esa comisión internacional concluyó que, después de lo que había ocurrido, había que darle un país a los judíos. Lo que no vio la dirección palestina en 1948 es que el holocausto había tenido lugar y el mundo entero estaba convencido de que se les debía una reparación a las víctimas y de que la reparación fundamental era el nacimiento de un Estado judío y que esa era la única respuesta adecuada a la barbarie nazi. La historia conmociona a la opinión pública mundial. Ahora los británicos han de tener en consideración una opinión internacional más bien favorable a una solución lo más pacífica posible al problema judío. En la ONU se disponen a votar para decidir el porvenir de Palestina. David Ben Gurión sigue por la radio los primeros resultados. A su lado, Eleanor Roosevelt, la viuda del presidente, quien influyó en la decisión de implicar a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y desempeñó un papel determinante en la creación de la ONU. Francia sigue callando sobre sus intenciones, pero Léon Blum, muy conmovido por el telegrama de Chaim Weizmann, ha prometido ejercer toda su influencia. El presidente Truman presiona a los representantes de estados hasta entonces recalcitrantes para que voten a favor de la partición. A cambio, Filipinas y Haití recibirán préstamos.
En un primer momento, los votos desfavorables a la partición eran mayoría, pero los estadounidenses pretextaron la fiesta de Acción de Gracias para posponer la votación y volvieron con dos pequeños países que nadie sabía situar en un mapa, pero que habían hecho los deberes durante la fiesta, y en ese momento el sentido de la votación cambió. El ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética, Andrei Gromyko, sorprende al mundo occidental con un inesperado discurso pro-sionista. Gromyko se presenta en su discurso como sionista, pero los soviéticos habían perseguido durante años a los sionistas, encerrándolos en gulags. El discurso de Gromyko no tenía nada que ver con lo que había pasado. La diplomacia soviética no se había caracterizado nunca por su sentimentalismo. Es una cuestión de intereses. La Unión Soviética quería reemplazar a los británicos en Oriente Medio. Los ingleses acabarían siendo expulsados y no quería que Estados Unidos les robase el sitio. Unión Soviética, sí. Reino Unido, abstención. Francia, sí. La resolución del Comité por Palestina acaba de ser adoptada con 33 votos a favor, 13 en contra y 10 abstenciones. La mayoría que obtuvimos en la votación relativa a la partición de Palestina en noviembre de 1947 nunca habríamos podido obtenerla antes, y ni siquiera así fue fácil de conseguir. Se dice que la decisión se produjo a causa de la mala conciencia de los occidentales por la Shoah. Pero ¿dónde había estado antes esa mala conciencia? ¿Ahora la tenían de golpe? Es una de las grandes paradojas de este país, que se construyó encima de la mayor tragedia de la historia del pueblo judío. La resolución de la ONU propone la partición de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe, con Jerusalén bajo control internacional. Pero la mayoría de los árabes de Palestina y la totalidad de los estados árabes vecinos rechazan el plan. La negativa árabe a dividir Palestina, que se votó en la ONU, fue un error por su parte. Con la distancia podemos decir hoy que fue un error. Se cometieron muchos, no solo en 1947. Desde su punto de vista no era un error. No estaban preparados para aceptar un país judío, y menos aún vivir al lado. Todos los intentos de Israel para dividir el país en dos han fracasado por culpa de los palestinos. De hecho, no entendían por qué tenían que ceder la mitad de su tierra natal. La incomprensión reinaba en la sociedad. Se decían, ¿pero por qué? Si los árabes hubieran dicho que sí en ese momento, ¿las cosas habrían tomado otro rumbo? ¿Se habría llegado a una situación mejor o no? ¿Los israelíes o los judíos lo habrían aceptado?